¿Grabando o no? Ah, bueno, si yo estaba grabando, hay que hacer. Entonces, además, se me acaban mis gigas. Creo que algunos ya han venido a las desconferencias, entonces ya saben más o menos cómo funciona esto. Acá básicamente es un ambiente más relax para que ustedes puedan venir y hasta cierto punto plantear sus preguntas de una mejor forma o no tener la normalidad de una conferencia. Entonces, el mecanismo como funciona es eventualmente viene la gente a tomar pedidos, ustedes compran lo que quieran con su dinero, obviamente. Y lo que hicieron hacer esta vez es mi editing, que es básicamente pregúntame lo que sea. Porque a veces uno se pelea mucho por los tópicos de qué va, qué no va, entonces César tuvo la iniciativa de decir, bueno, qué es lo que la gente quiere, cuál es la iniciativa, qué es lo que quiere conocer respecto a Java. Eso tiene ventajas y desventajas, porque hay gente que solo quiere tópicos concretos o algo más puntual, pero decidimos ir adelante. Entonces, yo puse 4 expositores de referencia porque habría que poner a alguien, pero en realidad aquí todos respondemos las preguntas de todos y todos tienen derecho a hacer preguntas y respuestas basados en su experiencia, cosas que quisieran saber de Java. Se plantea un pool inicial de 10 preguntas y luego una persona va diciendo yo tengo una buena respuesta para eso. Pero aquí hay gente con diversos backgrounds, gente que trabaja en Spring, que trabaja mucho en Java EE, que trabaja en React, que trabaja, que se lleva dando clases en Java, entonces el background es bastante amplio. No prometemos responder todas las preguntas, pero ese es el intento. Entonces, lo primero es plantear un listado de preguntas para irlas pensando. Arrancamos con 10 preguntas. Entonces, ¿qué preguntas tienen? Empezamos en orden, así, al dedímetro. Espérate, pues, con micrófono y todo, así. Y no salgo ahí en el video, bien mal. Ok, entonces, Carson, si tienes una pregunta. No tengo por ahí. Me hiciste caminar la gran vuelta ahí por gusto. Está en video, No, el otro tema es que también... sí, ahí, dale, no te vas el otro tema también es de que... o sea, la pregunta puede ser abierta, puede ser relacionado con Java, pero como dijo Víctor, no es que solo sea del paquete I.O. que vamos a hacer preguntas, muchas, o sea, es en general, ¿verdad? Yo digo aquí, conforme el camino, como dijo él. Aquí nos amparamos. Aquí. Ay, y estaba viendo ahí la publicación que hicieron del evento. ¿Cuál evento? De esto. Okay. Ajá, hicieron el evento. Ahí colocaron de que, por ejemplo, ¿cuál va a ser el framework? Framework de moda, ¿vale? Ajá, el framework más utilizado para los microservicios en Java. Ok, está bueno. Está bien. Sigamos por allá. Si quieres agarrarlo así, mira, solo es de ponértelo así. Sí. Allá. Solo ahí habla. Ahí está bien, ¿sí? Hola a todos, mi nombre es William y yo lo que quiero preguntar es ¿cuál es el futuro de Java? Ajá. Muy válida la pregunta. Bueno, yo la pregunta que quiero hacer es Kotlin versus Java. ¿Cuál escoger para un backend? Ok, excelente. Yo no tengo preguntas todavía. ¿Todavía no hay preguntas? Ok. ¿Usted, compañero? Aquí todos preguntamos, ¿no? Yo iba a preguntar lo mismo de Kotlin. Kotlin versus Java. Ok. Ahorita vamos. Adelante, María. Estamos grabando y transmitiendo en vivo. No, transmitiendo en vivo no, pero grabando sí. ¿Alguna pregunta, idea, consulta, preocupación respecto a Java? Déjame pensar. Ok, regresamos en un momento. ¿Estimado? Sí, creo que algo interesante poner ahorita en la mesa sería, ya que tenemos actualizaciones cada 6 meses, ¿cuál debería ser el camino a seguir si queremos quedarnos al día, digamos, con Java? ¿Cómo que? Vamos a preguntarle aquí a Mario. Déjame empezar. No, ninguna pregunta. Ok. Víctor, ¿algún tema polémico ahí que... Algo chilero para hablar. Algo chilero para hablar. ¿Qué tan difícil es hacer una biblioteca para que compile en nativo? Ok. ¿Alguien más que ya se haya inspirado con alguna otra pregunta? ¿Algún otro tema? ¿Vale la pena
no sé, aprender Java 11, si ya estamos para final del año en la versión ¿qué? 10 y ¿qué? 15. ¿Cómo hacemos para ponernos al día con tanta versión o ajá? Uh-huh. Aquí viene otra pregunta. Relacionado con Java en ambientes serverless, ¿cuáles hay mejores prácticas para desarrollo de serverless en ambientes serverless tomando en cuenta el auge de la computación en nube? Allá no, una cerveza más. Allá atrás. Allá no. Allá hay otra. Está bien. Bueno, yo tal vez, más que preguntas, que discutamos o ampliemos un poco lo relacionado al soporte de las versiones ahora, cómo se maneja con Java a partir de que Oracle, pues, podría decirse que liberó algo por el estilo Java Enterprise. O por ejemplo, que Java 11 también es la versión LTS, correcto. Más o menos. Yo quiero agregar uno, que es cómo ven ustedes el tema de integrar o no Microprofile con Jakarta E. Ahorita hay varios hilos abiertos de ese tema. Igual, si no estamos enterados del tema, pues qué mejor que empezar ese tópico poniéndonos a todos un poco en contexto, ¿verdad? Falta uno. ¿Quién ha dicho? ¿No? Acerca de Maven, ahorita en enero, que surgió como un cambio de HTTP a HTTPS. Ah, ok. ¿Qué pasó con Maven y HTTP y HTTPS? Ok, eso está muy bueno. Eso está muy bueno también, ok. Ya tuvieron problemas ustedes con eso, ¿eh? A mis alumnos les pasó eso, de que no les compilaban sus proyectos y era porque estaban tirando la ronda HTTPS. Lo que hicimos era cambiar de versión y funcionó. No sé si esa era la cambio de la versión o algo. Contentos. Tú alegre. Súper bueno para eso. Pasamos con todo el tema de la integración con Honduras y los demás de las tardes. Nos quedamos boquiabiertos con Víctor. Está alegre. Entonces, iniciamos. Lo siguiente sería, ¿alguien quiere responder la primera pregunta con su opinión? ¿Quién quiere opinar? ¿Presentan quién son? ¿Qué hacen? Sí, para ponernos en contexto ahí. No todos nos conocemos, entonces, ¿cuál va a ser el framework más utilizado para los microservicios? ¿Alguien tiene alguna opinión al respecto o información? Si no, cambiamos la pregunta, ¿no? Miren, arranco yo con la primerita. Mi nombre es Jorge Cajas. Yo he estado participando en el JUC desde hace casi 9 años, 8 años. He desarrollado Java a nivel empresarial desde hace más de 6 años. Actualmente, pues, colaboro bastante con la comunidad y de hecho colaboro con uno de los proyectos enfocados a microservicios, que es Microprofile. Y pues, personalmente, yo lo que veo es de que ahorita hay como que 2 o 3 corrientes bastante marcadas en cuanto a microservicios. Uno es Microprofile, que lo que quiere es aprovechar todo el conocimiento que ya teníamos de Java Enterprise, agregar nuevas APIs bastante fáciles de utilizar y enfocarnos con todo el conocimiento que tenemos hacia el lado de microservicios. Está también Spring Boot, que fue como la respuesta de Spring para el tema de microservicios cuando Java 1 se había puesto al día con eso. Y luego hay otros microframeworks como por ejemplo Micronaut o Vertex o otros frameworks, pero mi opinión personal es de que por el momento la cabeza le lleva Spring Boot y Microprofile, y va a suceder algo similar a lo que ha estado pasando en los últimos años con otros proyectos como Spring, Hibernate, etcétera, que muchas de los beneficios y de las APIs y de todo lo que se va desarrollando eventualmente van a ir llegando a los estándares de Microprofile o de Jakarta E, y vamos a seguir una competencia bastante similar de Java Enterprise, Jakarta E y Spring, solo que ahondado en el tema de microservicios. No sé qué opinan los demás. ¿Dudas o opinión? Pregunta, ¿cuál de las dos utilizas? O sea, a nivel, yo lo que había visto ya en mi día a día y en el trabajo constante,
es cómo te decides por un framework. O sea, ¿por qué decides, bueno, voy a utilizar Spring Boot y por qué decides voy a utilizar Jakarta E? Y ahí todavía surgen un montón de preguntas que nos podemos aquí pasar toda la noche, creo que no las podemos responder. Pero en lo esencial, digamos, en esas dos vertientes, ¿cuál utilizar ya a nivel empresarial? En mi caso, yo siempre me he ido por el lado de Java E y de MicroProfile porque al apegarme a los estándares es un poquito más fácil mirarme. Por ejemplo, estoy utilizando servidor Payara y luego viene Tommy y tiene una nueva funcionalidad que me puede ayudar. Puedo mirarme fácilmente a Tommy, puedo irme a OpenLiberty. Entonces la migración entre servidores, que es algo que me ha servido a mí en proyectos empresariales con algunos clientes, es la facilidad que me da apegarme al estándar, sea MicroProfile o Jakarta E. Sin embargo, pues si usted lo que necesita es un poquito más de velocidad de desarrollo o herramientas que les facilite un poquito la vida o cosas que ya estén hechas, pues se irían por el lado de Spring Boot, que ya tienen una serie de librerías, herramientas y todo, para casos de uso bien comunes, como por ejemplo Security o el tema de Epic Gateways o cosas por el estilo. Entonces creería yo que ponen en la balanza, ahorita necesito mayor velocidad de desarrollo o puedo sacrificar un poco de velocidad de desarrollo pero pegarme al estándar y que mi migración en cualquier servidor de aplicaciones sea mucho más fácil. Entonces esas son como que las cosas que pongo en la balanza para elegir entre uno u otro. ¿Vos tienes bastante experiencia en esto? Pues en mi trabajo, por ejemplo, he utilizado nos hemos tirado un poquito más por Spring Boot, pero también hemos estado analizando el uso de MicroProfile o de otros frameworks para microservicios, ¿verdad? En el caso de Spring Boot nos ha funcionado bien. Hemos actualmente un proyecto que se ha estado hablando mucho en la institución donde estoy trabajando es el tema de la factura electrónica, ¿verdad? Y hay varios servicios ahí que nos han funcionado bastante bien y hasta la fecha pues, el rendimiento es muy bueno y una transaccionalidad bastante grande, ¿verdad? Que pues, tal vez uno de los proyectos que más desafíos nos ha dado, ¿verdad? Pero pues Spring Boot nos ha funcionado bien. La verdad de pasarse entre uno y otro o de hacer alguna eventual migración, pues no lo veo que sí tienen aspectos muy similares, ¿verdad? Y no el nivel de complejidad podría no ser tan alto, ¿verdad? Pues eventualmente quisiéramos cambiarnos a un MicroProfile, ¿verdad? Yo realmente, o sea, si voy al futuro, unos 10 años, creo que el framework de microservicios que vamos a usar es aquel que tenga la menor cantidad de consumo de memoria, porque si llegan a hacer una arquitectura buena en microservicios, significa que ya tienen todos los patrones de aplicaciones reactivas, lo que significa que en realidad los microservicios están arrancando rápido, pero se progresionan rápido y se mueren rápido. Entonces, sí he visto que en la calle, por ejemplo, hay bastante trabajo en Spring. El trabajo que hay para Java EE generalmente es para dar mantenimiento a aplicaciones existentes, porque MicroProfile llegó después. Entonces, sí he visto propuestas, sobre todo en Europa, que es donde he visto que más se mueve Java. Acá es como, ahorita estamos llegando a Spring, entonces probablemente en el futuro vaya a continuar Spring, va a continuar MicroProfile, porque tiene como mucho soporte comercial y eso es algo que busca la gente acá en Centroamérica. Entonces, si quieren soporte comercial, lo que están haciendo, están dispuestos a pagarlo. Generalmente las ofertas que van a tener van a ser o de Red Hat, o de IBM, o de Payara, o de Tommy, pero hasta donde yo sé no hay nadie que represente Spring. No lo sé. Realmente soporte comunitario, pero ya depende de cada cosa. Sí creo que Spring va a continuar, como ustedes dijeron, tiene bastante que hacer. A nivel de consultor lo he visto bastante. A mí particularmente me parece una buena solución, pero creo que lo que va a pegar a futuro es quien consuma menos memoria. Por eso es que, por ejemplo, Quarkus en su momento fue como todo el mundo quiere usar Quarkus porque arranca rápido, pero el arrancar rápido solo es una parte de la ecuación. Por ejemplo, Tommy arranca también rápido, pero tiene más cosas desde mi punto de vista, porque tiene CDI completo y otras cosas. La memoria. Realmente creo que la tendencia es que ya no todo se va a hacer en microservicios tampoco, porque hay un montón de gente que ya está fracasando con eso.
los que sí tengan la demanda probablemente tienen el capital para continuar, y los que no van a regresar a otra cosa, monolitos viejos monolitos que funcionan, ¿no? Eso. ¿Alguien más quiere aportar, verdad? Para cómo prepararse para esos frameworks, saber Java bien, porque eventualmente si uno sabe bien Java, podríamos decir a nivel de certificación, por ejemplo, si uno sabe bien Java, después ya no cuesta cambiarse de framework, que es algo relativamente fácil, porque básicamente todos se programan igual. Entonces, si uno ve las anotaciones de Java EE, por ejemplo, las de Spring son 3, 4 más, pero en esencia lo que son las anotaciones son control de ciclos de vida de componentes, y una vez uno entiende ese concepto es como, oh, mañana vas a Spring, o qué sé yo, pasado mañana me toca algo con Micronaut, te digo que sí, eso sería que es lo importante. Eso es lo que creo también que encontrar los componentes, su versión similar en Microprofile. Entonces, cabal, como decís, es como que conoces bien cómo funciona el framework, pues no es que puedas pasarte fácilmente a Microprofile, sino que al menos ya sabes cómo es que funciona, qué componente, cuál es su versión en Microprofile y así. Actualmente sí pienso yo que hay algo que le beneficia, que hay más gente, al menos a nivel de Guatemala hay más gente que conoce Spring o Spring como tal versus Jakarta E y Microprofile, ¿no? Entonces eso es algo, un factor de decisión tal vez de las empresas cuando quieran decidir de por uno u otro, ¿verdad? Porque quiera que no, también Spring, el framework como tal ya tiene bastante tiempo, que es como del 2013, no recuerdo la primera versión que sacaron, y pues han ido creciendo y creciendo, ¿no? Entonces también esa es una ventaja que tienen ellos al menos, comparado con otros frameworks pequeños que salen y que se mueren y salen y se mueren. Quedaron como 16 años. Sí. Igual Spring salió ya hace bastante tiempo. Le ganó, por así decirlo, a Microprofile. Le ganó en el tiempo y ya hay muchos montados en él, ¿no? Como o Netflix, por ejemplo, que tiene ahí su Spring Cloud Netflix, ¿no? Creo que para terminar esa pregunta, un factor de decisión también para el framework es el soporte que hay detrás de él. Porque, por ejemplo, podríamos dar el ejemplo de Jakarta y Microprofile, que hay una serie de N empresas que están atrás de él. O el ejemplo de Spring Boot, que es de Pivotal. Entonces, supongamos de que de repente de un día para otro Pivotal dice, bueno, muchas gracias por todo, nos vamos, ahí quedó Spring. Eso se puede ser un problema, mientras que si hay muchas más empresas detrás de un framework, es un poquito más difícil de que, por ejemplo, hoy diga Red Hat, bueno, muchas gracias, nos vamos, pero atrás quedó Payara, quedó Tomify, quedó IBM, quedó etcétera, etcétera. Entonces creo que también es un factor que hay que tomar en cuenta a la hora de escoger cualquier framework, quiénes están detrás de ellos, aparte de la comunidad, por si en algún momento alguna de esas empresas o comunidades o algo se retira, no quede completamente muerto el framework y nos quedemos en el aire, ¿no? Yo lo que pienso es de que la historia se repite siempre cuando comparamos cómo fue que Java Enterprise adquirió ciertos estándares cuando Spring ya los tenía. Eso pasó hace 10 años o más, y ahorita con el tema de microservicios pues se vuelve a lo mismo. O sea, Spring tiene aquello de que son los primeros que pasan pavimentando, por así decir, el camino en algunas buenas prácticas, que luego viene la comunidad del parte de Java Enterprise y pues lo vuelven estándar. Y pues en este caso Microprofile, el principio de Microprofile cuando se creó hace 3 años aproximadamente, era ser un sandbox, una forma de iterar y fallar rápido, y no esperar un proceso completo como se traía cada vez que se quería lanzar algo nuevo para lo que era Java Enterprise en eso entonces. ¿Se recuerdan cuánto tardó en que Java Enterprise tuviera WebSockets? O sea, ya para cuando Java Enterprise tuvo WebSockets ya habían como que renacido y muerto 1000 frameworks y todo de JavaScript con WebSockets y temas, etcétera. Entonces creo que la historia se volvió a repetir. Y concluyendo de que voy a aparecer, ¿cómo se llamaba aquel carácter de Eugenio Derbez que decía pero no decía nada? De que siempre en el que qué framework utilizar, qué application server o qué va a depender siempre de muchas variables. Ya mencionaron soporte, dependiendo de
del background técnico que tenga la empresa, organización. No es lo mismo una empresa con 20 años, una startup, temas de mano de obra disponible, soporte, todo eso pues son factores que van a impactar en tomar una decisión. O sea, no siento que nunca vamos a poder decir ahorita, por ejemplo, a Quarkus es el que vino a salvar todo, porque al final hoy es Quarkus. No sé cómo vaya a estar el otro año la popularidad como vino a desplazar a Micronaut, siento yo la popularidad de Quarkus ahora versus Micronaut, y así hay otros frameworks que se han ido quedando, ¿verdad? Entonces al final creo que es como la canción de moda que vaya a estar cada año con año, y es tener nosotros la cabeza fría para tomar decisiones no solo desde el punto de vista de desarrollo, sino que también ver un poco más allá del soporte, oferta laboral, etcétera, etcétera, y sostenibilidad al final de un activo como lo es al final el código fuente que queda, ¿verdad? Bueno, la siguiente voy avanzando. Creo que la siguiente pregunta es ¿cuál es el futuro de Java? Y si Java en realidad tiene futuro. Dale. Eso lo vengo escuchando desde hace 12 años, cuando empecé a trabajar en Java, que decían que Java no tenía futuro porque era muy complicado y que .NET era la primera cosa en todo. Y han pasado 12 años y Java está más fuerte que lo que estaba en el 2008. Entonces, a mí, en mi parecer, no creo que Java vaya a desaparecer así de la nada de aquí a otros 12 años. Primero porque, como lo que dijo Jorge, que hay varias empresas metidas en este rollo, a comparación como otros frameworks como .NET, qué sé yo. Entonces, para mí, el futuro de Java dentro de 2 años vamos a estar en lo mismo y vamos a definir otra vez cuál es el futuro de Java. O sea, para mí no creo que vaya a cambiar y va a seguir evolucionando como hasta ahora, porque para lo que hemos tenido desde hace más de 10 años, Java ha cambiado bastante, pero para mí no ha perdido su esencia, por así decirlo. Sobre todo, digamos, María, que tiene, ¿cuántos? 20 años de trabajar con Java, ¿verdad? Ya sabía. Ya iba por ahí. Está María listando su bolsa. Perdón, ingeniero, pero es que usted tiene ya 20 años, 22 años de trabajar en Java y aquí estamos todavía, ¿va? Entonces, ¿qué más puede aportar usted? No, que justamente sí, cuando yo empecé con Java, justamente empezó a la par del Python, realmente empezaron a la par. En esa época, pues la verdad es que no se sabía cuál de los dos iba a desarrollarse más. Cuando empezamos realmente no se le veía mucho futuro, más que todo por el hecho de que justamente el uso de memoria y todo era malo, ¿verdad? Pero la verdad es que el avance en los recursos ha hecho también que Java pueda trabajar mejor, ¿verdad? Entonces, y se desarrolló mucho más empresarialmente Java. Entonces, Python, quiera que no, todavía, bueno, está por ahí, ¿verdad? Y está en otros entornos, pero sí son los lenguajes como más robustos para el desarrollo, y hay mucho desarrollado en Java. O sea, si yo tengo 22 años desarrollando en Java en Guatemala, ya hay mucho hecho sobre Java. Y lo que hacen las empresas de Java es que como sí se pudo avanzar en otros, digamos, mantenerse como en microservicios y todo, que no se quedaron como, bueno, esto no se puede implementar, esto no se puede implementar, como pasó con varias tecnologías de IBM, ¿verdad? Que murieron por el hecho de que ya no les dieron soporte. Significa que sí pueden seguirse desarrollando sobre su misma plataforma, se podría decir, sobre su misma arquitectura. Y pues poder tener a la gente que sabe Java y que sabe ahí sí que el negocio, ¿verdad? Entonces eso también da valor agregado para la empresa. Ahí tengo yo otra pregunta, no me quiero salir mucho del tema, pero quisiera obtener la retroalimentación conforme a mi percepción. Cuando yo estaba en la universidad, no sé si era porque estaba yo aislado de lo que estaba pasando en el exterior al 100%, en el sentido de que no era tan común que cada 6 meses hubiera un nuevo lenguaje de moda, un nuevo framework de moda, las cosas se movían un poco más lentas. Entonces, comparado ahora,
Y cuando yo veo que en la universidad hay mucho ímpetu por utilizar Go y las cosas nuevas, Node.js y estos lenguajes, etcétera, frameworks, y cuando veo yo, por ejemplo, no sé si vieron entre ayer y hoy un tema de que hubieron unos threads en donde como que estaban justificando empresas que se habían cambiado, o sea, se habían salido de Go porque no sé qué problemas tenía con el garbage collector, etcétera, y tanto así que vino Salomón, se me olvida el apellido, pero de los fundadores de Docker, en donde sale como con 3 posts, no defendiendo, pero sí justificando el por qué cuando iniciaron a desarrollar Docker seleccionaron Go, y uno de los aspectos que él mencionaba era que tenían que asegurar que el proyecto no fracasase por falta de personas que conocieran Go. Entonces, no sé cómo ven esto comparado con, o sea, cuál es el futuro de Java ahora, que hace 20 años pues era Java, .NET, COBOL, no sé qué estaría en eso. Entonces, Fox Pro, ese tipo de cosas. Y Java, o sea, no había para otro, pero ahora hay pero no, digamos, hasta el acceso al material no había ni libros. O sea, estaban Java. Era un buen llevador. Era un buen Java. Pero sí. Yo la verdad considero eso, que es parte de un lenguaje vive y si tiene aplicaciones prácticas, porque el lenguaje de programación hay un montón, y durante los años que llevo programando han aparecido un montón, o sea, pero los que generalmente se consolidan son los que se ubican en un nicho. Por ejemplo, en los casos de la JVM salió Ceylon, a mí me pareció un muy buen lenguaje de programación, pero no se consolidó porque no hubo una comunidad alrededor, porque no lo podían usar para algo práctico, o sea, no había framework, no había mucha documentación disponible, cosa que le pasó un poco, por ejemplo, a Groovy, a pesar de que apareció Grails. Groovy siempre fue como voy a hacer el mejor Java, pero luego Java sacaba las cosas interesantes de Groovy, y eventualmente la gente siguió en Java. Cosa que vi, por ejemplo, en Kotlin, antes, o sea, sin mentirles, era un lenguaje de gente hipster, así nadie le paraba bola a Kotlin, y hasta que no encontraron la aplicación práctica que fueron las apps móviles, ahí fue que realmente la gente empezó a hablar de que quiero usar Kotlin, quiero hacer otras cosas. Entonces yo creo que es una suma de que el lenguaje sea bueno, porque también, o sea, hay lenguajes malos que tienen comunidad, lenguajes buenos que nunca despegaron. Entonces, que el lenguaje sea relativamente bueno, que tenga aplicaciones prácticas y que exista el recurso humano, porque una cosa es la realidad de Estados Unidos, donde ahí usan el Elixir, Erlang, el lenguaje que ustedes quieran. Pero, por ejemplo, en la América Latina es como más conservador el asunto, porque para bien o para mal no movemos tan rápido la tecnología. Entonces, que esté la gente, pero el que esté la gente implica reformar el sistema educativo hasta cierto punto, y eso ya es otro tema. Entonces, yo creo que sí tiene futuro siempre y cuando sigan habiendo aplicaciones prácticas. Ahora, ¿por qué se los digo así? Mi segundo trabajo fue en desarrollar aplicaciones para BlackBerry, que eran básicamente J2ME, y esa cosa se murió. Entonces, si Java solo hubiera estado en el nicho móvil, probablemente ahorita ya estaría muerto. Eventualmente está mucho en aplicaciones de escritorio, aunque uno lo quiera negar, si hay un montón de apps de escritorio viejas, no tanto nuevas, pero sí viejas. Y en backend, que una vez esté bien hecho, es relativamente estable trabajar con Java. O sea, como dijo Gerson, ahí las facturas están corriendo sobre varias JVMs y de momento no había habido escándalos, ¿no? Supongo que pues eso es lo que... Bueno, ya me gustaría tal vez agregar algo, tal vez sea más pregunta. Digamos de que mi percepción de acuerdo a Java es, por ejemplo, yo cuando inicié a programar había toda la parte de multiplataforma, ¿verdad? Entonces yo empecé a programar en Java porque lo que yo hacía en Java lo podía correr en cualquier sistema operativo y incluso dispositivos, ¿verdad? Pero a medida que han ido evolucionando las tecnologías, también se han creado otro tipo de herramientas. Por ejemplo, mucha de la programación en JavaScript. Ahora yo ya tengo la duda si utilizar Java, si quiero algo multiplataforma, o mejor me voy de lado de JavaScript para tener algo que pueda correr hasta en televisiones Samsung, LG, en escritorio, incluso en el backend, aunque para el backend por lo general no escogería JavaScript, ¿verdad? Entonces mi pregunta más que todo es, está bien, yo considero que Java va a seguir en el futuro, pero ¿qué áreas de los componentes que existen van a dejar de pertenecer a Java? Por ejemplo, para aplicaciones web ya generalmente no utilizaría
JSF o algo, sí, JSF, sino ya ese tipo de tecnologías. Tal vez yo me iría más a programar algo al lado del cliente, aunque que el cliente tenga el peso de estar procesando lo que tenga que procesar, pero el servidor va a estar más liviano. O sea, a lo que voy yo es cuáles son las áreas que vas a ir teniendo ya y cuáles son las áreas que probablemente va a ir perdiendo, ¿verdad? Yo creo que en el caso de apps de escritorio, más de nicho, porque como mencionaste, por ejemplo, Electron es bien fácil hacer aplicaciones. Yo el único use case que he encontrado que no hace Electron es interacción con hardware, que eso cuesta un poco más. Ese sí creo que es un nicho de lenguajes de Java o incluso C#, porque nosotros, por ejemplo, teníamos que hacer un POS, el cual involucraba touch, involucraba rendering, involucraba conexiones a impresoras y interacción con hardware directa. Y cuando empezamos a ver cómo hacerlo con Electron, nos fuimos a Java. Pero probablemente, o sea, yo los frontends, si me entiende, llevo haciendo frontends en Angular desde hace 5 años. Y creemos que fue la elección correcta por el tipo de aplicaciones. No todas las aplicaciones las haría en Angular, pero sí, como vos decís, la forma más fácil de escalar una aplicación es que el cliente se encargue de todo el rendering. Ahora, cada uno con sus problemas, ¿no? Pero yo creo que el nicho va a seguir siendo backend, sobre todo backend eficiente. Escritorios suelen cosas bien puntuales de alto desempeño, porque, por ejemplo, Java en escritorio, quien lo usa, así como el más famoso es la NASA, que tiene su programa para dibujar las trayectorias de no sé qué chingados, no sé si son satélites o objetos espaciales, una cosa así, pero llevo viendo la misma presentación durante mucho tiempo y el argumento suele ser el mismo, es como intentamos otras cosas y la que nos dio el balance entre performance en 3D y buen código de programación fue Java, y por eso lo hicieron ahí. Pero sí, en este caso, igual que Víctor, que el tema de Java, más que todo, para mí va a ser en backend, porque en lo personal, en frontend, prefiero utilizar .NET. Porque hace 3 semanas que sí tenía un montón de cosas que hacer, pero me puse a hacer otras cosas que no me generaban nada, y una de esas fue evaluar JavaFX, y para ver si podía en algún momento trasladar lo que tenemos en la empresa de .NET a JavaFX para que pudiera correr en Linux. Pero cuando vi todo lo que tiene JavaFX, realmente no me da absolutamente, me queda demasiado lejos lo que ya hace .NET. Y una de las cosas es esos temas de integración con impresoras. O sea, una impresora de etiquetas, por ejemplo, que es una de las cosas que yo utilizo todo el tiempo. Una impresora de etiquetas la conectas, instalas el driver y ya la mandas a ejecutar y funciona bien. En Java eso no es tan práctico, siento yo. Entonces llegué a la conclusión en que no, en este momento, a no ser que alguien se meta así fuerte con JavaFX y que hayan empresas que hagan controles visuales para JavaFX así bien bonitos, aunque sean pagados como lo hay en .NET, pero no me voy a cambiar no voy a poder cambiar de .NET. Y aparte de eso, después me enteré de que había una empresa que hizo unas librerías o unos compiladores para trasladar, para poder ejecutar programas de C# en Linux. Y eso nos quitó también un gran clavo, porque sí tenemos un cliente de que por cuestión de licenciamiento utiliza Linux, y entonces tenemos que utilizar el sistema Linux, y estando en C# por lógica no se puede al inicio, pero con esa librería nos salvó de volver a rehacer todo el sistema. Entonces sí es bien complejo esa parte. Para mí la parte frontend con respecto con Java sí está muy complejo cambiarlo. Yo creería que Electron va a empezar más en el momento que esos nichos como hardware dejen hacer más interacción, porque a mí me gusta mucho cómo se hace la programación en frontend, más allá de Angular versus React. A mí me gusta Angular. O sea, al final son cosas que corren en un browser, pero esos nichos como interacción con hardware o desempeño, de momento todavía no veo a Electron ahí. Sí lo veo cosas como más interactivas, menús, Ya casi abordamos la 3. Casi empezamos a abordar la 3. Fue la introducción, por favor. Pues yo quisiera agregar algo que yo igual cuando empecé a estudiar en la universidad, que habían recién cambiado teoría de enseñar con C, creo yo, y y muchos se quejaban, pero al poco tiempo ya decían que ya se iba a morir y
venimos oyéndolo desde hace tiempo, ¿verdad? Pero algo que también pasa, o me di cuenta, es que obviamente es muy diferente acá en Guatemala al resto del mundo, ¿verdad? Acá todavía hay mucha gente que tal vez hasta cree que ya se murió, porque sí recuerdo que una vez en una entrevista de trabajo, ¿verdad? Le expliqué que estaba trabajando en eso y el que me estaba entrevistando me dijo, es como, ya, pero si ya, como que no existe algo por decir, ¿no? No sirve, algo así, ¿no? Una vez probamos con no sé quién y nunca funcionó y así como que... Y le traté de decir, no, si Java es utilizado de esta forma, de hecho, por ejemplo, en la nube de AWS es súper utilizado y demás, ¿verdad? Y así encontré también a veces que trabajé en la misma empresa donde estaba, teníamos que interactuar con sistemas de otras empresas y por ejemplo había uno que programaba .NET, ¿no? Y para él Java no servía, que una vez hicieron algo que usaba mucha memoria y que no sé qué. Y yo mismo le decía también, lo que pasa es que seguramente quien lo hizo no lo hizo bien, no lo desarrolló bien, por eso es que tenía necesidad de memoria. Recuerdo que una vez Jorge Vargas explicaba algo así, de que él levantaba no sé qué en México, pero eran millones de transacciones y con Java, ¿verdad? O sea, funcionaba así en poquísimo tiempo, ¿verdad? Entonces, acá en Guatemala es como que más marcado, o ha sido más marcado, pienso yo, eso de que Java no sirve, que consume mucha memoria. De hecho, en un lugar una vez vi un microservicio que consumía 1 giga de memoria, ¿verdad? Era una chupada, una cosa, ¿no? Sí, pero era definitivamente estaba mal desarrollado, ¿verdad? Como es el problema de que uno no se preocupa de la memoria, ¿no? De desarrollar, entonces dejaban lo que fuera ahí. Sí, para mí esos temas de memoria, uno no los mira cuando está desarrollando, porque obviamente, como dicen, compila en mi casa y funciona, ¿no? Sí. Pero ya a la hora de los cuentazos, tipo 3 quiebres, esa cosa. Queda como natural. Sí, queda como natural. Entonces, por hacer una analogía y que nos veamos todos, ¿no? Pero sí a mí me han pasado varios temas de que ya de manera empresarial y en vivo el tema de la memoria, cuando mira que el servidor de aplicación está llegando a consumir todo el CPU, ya uno comienza a sudar frío. O sea, así como que, ¿qué pasó acá? ¿Va? Y lo peor que cuando el jefe se entera, el cliente, así como que, mira, arreglame eso porque me estás haciendo perder millones de quetzales en un día. Ahí se siente el verdadero terror. En ese caso era de que ya estaba en producción, entonces hay que arreglarlo, pero era un sistema bastante grande, ¿verdad? Había que tener tiempo planificado para las personas que lo hicieran. No era solo así de ir a revisar y aquí está la falla, por esto hay tanto consumo de memoria, ¿no? Sino que era de analizar bastante. Sí, a mí me ha pasado que aparte de ver el problema, de leer un montón, ver el servidor de aplicación que se puede mejorar, aumentar RAM, ver qué se puede quitar, qué se puede agarrar, pero una cosa es hacerlo en un entorno así sin estrés en su casa y otra cosa es estar donde el cliente a las 9 de la noche y esa cosa todavía está jalando demasiado memoria. Es algo bien. Hacer pruebas en producción, eso es alegre, hacer pruebas en producción. Más cuando se trata de dinero. Kotlin versus Java en backend. En backend. Pregunta, ¿quién ha utilizado Kotlin en backend? ¿Qué es sus experiencias? Bueno, en mi caso, realmente nosotros lo hicimos con un microservicio pequeño y se nos gustó, entonces se fue a producción. Fue algo experimental porque fue en una etapa donde estábamos pasando las aplicaciones nativas de Java a Kotlin, entonces lo más fácil para empezar a probar el lenguaje era hacer algo que no nos costara tanto. Luego de eso, entonces ya empezamos como a evaluar más la decisión de, bueno, vamos a hacer los buckets en Kotlin, pero lo que nos detuvo fueron 2 cosas. Una más importante que la otra. La primera fue que la velocidad de compilación de Kotlin sí es más lento que Java, y cuando uno tiene ya un montón de archivos, eso sí pesa. Entonces en monolitos tradicionales se va a ver reflejado un poco más tiempo la hora de compilar en Kotlin. Y otra parte técnica probablemente se resolvía con más CPU, pero luego vino la parte comercial. Entonces la experiencia que nosotros tuvimos es que si se prueba Kotlin
para backend, eso implica que lo voy a correr en microservicios o en application servers tradicionales. Pero en application servers tradicionales uno suele utilizar el IDE, entonces o se va a NetBeans, Eclipse o IntelliJ. En NetBeans, JetBrains mató el proyecto para soportar Kotlin, entonces no hay soporte ni oficial ni planeado para Kotlin en NetBeans. En Eclipse hay soporte para el lenguaje, pero Eclipse es un plugin que se llama Eclipse Web Developer Tools, WDT, que es el plugin que se encarga de hacer hot deployments sobre el application server. Entonces, ese plugin no funciona bien con Kotlin, entonces eventualmente costaba mucho hacer los deployments de aplicaciones con Kotlin hacia application servers tradicionales. Ahora en IntelliJ todo funciona, o sea, ahí funcionan los microservicios, funcionan los application servers, pero el tema es que para conectar IntelliJ con un application server tradicional solo se puede en la edición Ultimate, entonces son $500 por developer por año. Y alguien se va a llevar. Entonces ahí se acabó. Hasta ahí llegamos. La experiencia en el lenguaje fue interesante, sí lo usamos para Android. Sí creo que es el camino para Android porque básicamente Java no avanzó en Android por la batalla legal que tuvo Oracle y Google, entonces se quedó estancado en Java 7 completo con azúcares sintácticas de Java 8, pero muchas de las cosas que uno ve en los Java 11, Java 12, 13, 14 que probablemente no lleguen a Android las encuentran en Kotlin o vienen de Kotlin. Entonces Kotlin como tal, cuando uno analiza su estructura, es como que mezclaran todo lo que viene en el libro de Effective Java de Joshua Block, que ya lo metieran en el lenguaje, más algunas construcciones de Groovy, las buenas, más algunas construcciones en Scala. Entonces, si han visto Groovy o Scala, no les va a parecer tan raro. Pero eso, o sea, si quieren programar backend y van a desplegar application servers tradicionales, son $500 por developer. Entonces, eso era un no para nosotros. El de compilación que mencionabas, afectaba el turnaround de estar como desarrollador en lo que esperas a que otra vez se compila y todo. Sí, sobre todo cuando ejecutabas el full build en Maven, porque cuando tenés compilación incremental no se siente tanto, pero ya cuando hacías el build completo sí lleva un poco más de tiempo. ¿Vas a comentar algo? Yo no he probado y he estado tratando de empezar a conocer el lenguaje en sí, ¿verdad? He programado más Java que otra cosa. Pero pienso que también depende de, como decía, si es algo experimental y hay tiempo, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, estás en una empresa y hay un proyecto nuevo y en nuestro caso, por ejemplo, tenemos todo un Spring Boot y con Java. Hay un tiempo específico para hacer algún proyecto y no es tan fácil solo decir si todos conocen Java ya y decir vamos a probar de hacerlo con Kotlin. Seguramente el jefe va a decir, pero o sea, ¿sale en el mismo tiempo o no, verdad? Y algo así nos ha pasado. Hay un desarrollador de Android, él es full Kotlin, ¿verdad? Y de hecho hasta siempre chinga, así como que miren esto en Kotlin lo hacemos así y ustedes así formulas haciéndolo. Pero él es así, se defiende mucho, ¿verdad? Y hubo uno que intentó hacer eso, pasar. Era puro Java con Spring Boot y trató de hacer un nuevo proyecto con Kotlin. Al final avanzó y pues él aprendió, pero tuvo que volver a empezar a hacerlo con Java porque ya los tiempos estaban sobre el proyecto, ¿verdad? Eso es poniendo el tema de algo, un proyecto para una empresa que no estoy trabajando, ¿verdad? Es mi experiencia, ¿no? También depende si la empresa se puede dar el lujo, sí, por así decir, de hacer un research and development en un sprint, de decir, ok, a 3 personas investiguen si esto es lo siguiente que vamos a utilizar. Y hay gente, por ejemplo, si ya hay gente contratada con experiencia en Kotlin, pues ahí sería más sencillo, ¿no? A que empezar a aprender y a experimentar directamente ahí, ¿no? A las empresas no les gusta, ¿no? ¿Y creen ustedes que los desarrolladores, porque entiendo que el lenguaje se ganó popularidad a través de lo de Android, entonces, creen ustedes que a nivel regional hay bastante oferta laboral y demanda de Kotlin como tal? Yo en Guatemala no hay tanto. Quitando lo de Android, es que ahí es donde viene el tema, ¿no? De que te jalas los $500 de la licencia, ¿no? O sea, vas a tener dinero para la licencia, pero no vas a tener desarrolladores. Si quitas Android con Kotlin, te quedas sin Kotlin.
si valdría la pena migrarse a Kotlin para los que lo han utilizado. O sea, imaginemos que tenemos todo el dinero del mundo para pagar los $500 y hay más ventajas. Yo diría depende de tus programadores, porque, por ejemplo, si ya tienes gente que comprenda TypeScript, comprenda JavaScript, lenguajes como más concisos, probablemente sí te vaya a servir. Vas a ganar código menos complejo. Pero el código menos complejo a veces, si no tenés desarrolladores con experiencia, significa que se pierden mucho por toda la azúcar sintáctica que genera el lenguaje. Entonces, por ejemplo, si a un desarrollador Java le das código en Kotlin, de buenas a primeras no lo va a entender. O sea, y a mí me costó al inicio entenderlo. O sea, tuve que venir y tomar un libro y leerlo como 4 días para, bueno, ahí ya empecé a hacer mis tanes en Kotlin, ¿no? Pero otra es que los recursos de aprendizaje de Kotlin, desde mi punto de vista, no son para un lenguaje con el que uno aprende a programar. Porque si vos ves los libros mejor evaluados de Kotlin, el mejor evaluado es Effective Kotlin, perdón. No, Kotlin in Action, ya. Entonces, Kotlin in Action fue creado por el team de JetBrains, pero cuando vos lo lees, es una comparativa de todo lo que está mal en Java y está bien en Kotlin. Y para entender por qué eso funciona, tenés que tener experiencia en Java y haber leído Effective Java, porque en Effective Java te enseñan por qué hay un singleton, por qué hay un builder, por qué hay tal cosa. Entonces, no lo veo como un lenguaje con el que alguien va a aprender a programar, se frustraría mucho. Depende del tipo de desarrolladores que tengas, ¿no? Porque si te vas al otro extremo, te vas a JavaScript, por ejemplo, es un lenguaje fácil de aprender y la gente lo lee rápido. Entonces, creo que Java lo que busca siempre es ese balance entre que sea lo suficientemente elegible para un desarrollador promedio, pero aún así siga teniendo performance. Ahora, en Android lo que sucede es que una cosa es tener Java 8 o Java 11 y otra es tener Java 7. Y pues, ese sí es como regresar en el tiempo. Y eso es lo que pasaba en Android, que toda la gente tenía Java 7 y empezás a ver los lenguajes, que los de iOS tienen Swift y demás, y Google peleándose con Oracle y vámonos todos a Kotlin. Y Google le dio una como muerte técnica, porque básicamente dijo el lenguaje primario es Kotlin, seguimos teniendo soporte a Java y cosas avanzadas C++. Si Google dice eso, ¿qué más? Porque ellos son los que controlan la plataforma. ¿Creen que en algún punto, y esto lo leí yo en Twitter, no es porque lo haya creído, sino porque me despertó la duda, de que en algún momento Java vaya a alcanzar, ahora que está esto de los JEPs, que ya no es tan, ¿cómo sería? Tan burocrático, se podría decir, para poder llegar a hacer un release LTS, ¿verdad? Que Java vaya a tener mucho de lo que Kotlin se jactaba al inicio cuando nació, de que Java no tenía. Yo creo que sí, porque por ejemplo los records no son específicamente data classes, pero sí los tienen. Las corrutinas es muy parecido a lo que se está planeando para Loom, para los fibers o threads, al final no sé cómo vayan a quedar al fin. Pero yo siento que eso siempre le va a pasar a Java, que se va a poner al día en algún punto. Hay lenguajes de programación que prueban muchas ideas muy rápido y lo sacan al mercado, pero el tema con Java es, yo creo que es víctima de su popularidad, porque si uno hace un cambio radical en Java, está quebrando el software de la bolsa de valores, el software de la SAT, entonces es como... Hay que dar cada paso con cuidado. Hay que dar cada paso con cuidado. Entonces, si uno ve las listas de discusión del lenguaje, ahí ellos hablan mucho de que no pueden simplemente copiar features de otro lenguaje, porque esos features seguramente fueron pensados para complementar más features de ese mismo lenguaje, y que ahorita nos sacan a cada 6 meses y encima nos quejamos de que Java cada 6 meses tiene nuevas características. Entonces, antes te quejabas que no salía actualización y ahora te quejabas que está muy rápido. Pero yo sí creo que va a copiar lo interesante, así como Kotlin le copió a Groovy cosas como Elvis, los switch expressions, que ya se habían visto en otros lenguajes, solo que nadie había dicho yo te doy el soporte, puedes hacer el lenguaje preferido. Eso nos lleva a la siguiente, ¿cómo está el día en Java cada 6 meses? Entiendo la introducción. ¿Cómo? La 3 era la introducción a la 4 también. Ah, sí, es que aquí vamos. Puro podcast. Yo quisiera abrir esta pregunta preguntando ¿quiénes ahorita tienen en producción Java 8? Todos tenemos Java 8. ¿Quiénes ya tienen en producción Java 11? ¿Y los demás?
Se quedaron en 8. ¿Y una Java arriba de 11? ¿Pero qué? No me soporta, ya vamos a ver. Yo voy a intentar con el próximo cliente que presentamos a este paso. Entonces, para los que todavía no han mirado Java 11, porque no han mirado Java 11. WebLogic. ¿Por qué WebLogic? ¿Cuál es WebLogic no soporta Java 11. Todavía no hay soporte para Java 11 WebLogic. No, en teoría sale este año, pero ¿Quién sabe? ¿Y quién sabe si funciona? digamos que WebLogic es bueno, solo se tarda su cachito. Sí, los demás, ¿por qué no han migrado a Java 11? ¿Qué les ha impedido la migración? En mi caso es porque me da por una simple y sencilla razón que me da terror. Lo que pasa es que una cosa es estar programando una aplicación que va a funcionar para una empresa o algo, y otra cosa es implementar un producto que vaya a funcionar en diferentes lados. Y en nuestro caso, nuestros sistemas funcionan, ya ahorita están implementados en más de 10 clientes, en sistemas operativos diferentes, en bases de datos distintas y en países diferentes. Entonces, hacer un cambio tan radical, para mí lo veo radical, de pasarme a Java 11 implica que puedo dejar a esas 10 personas en el limbo, que si reportan un clavo que siempre pasa, entonces podría fallar, y por eso es que me da terror hacerlo. ¿Por qué pienso cómo voy a probar Java 11 en el próximo cliente? Es porque va a ser un cliente nuevo y que simplemente lo que se programó sigue siendo en Java 8, pero cerrar la aplicación va a correr en Java 11, a ver qué tal. Esa va a ser la entrada. Y si eso funciona, la siguiente entrada ya será ya compilar con Java 11, a ver qué pasa, pero no es tan fácil hacer un cambio tan radical cuando tenés todo ese entorno tan complejo. ¿Alguien más que quiera aplicar? Yo, en ese sentido, justamente es por falta de, bueno, hasta como falta de recurso humano, digamos, porque hay que, justamente tiene que haber como, si uno en el día a día ya no se da abasto, hacer ese cambio implica que hay que resolver ciertos problemas, se podría decir, que se van a generar y que todavía no estamos muy seguros de qué puede suceder, ¿verdad? Entonces, si no pudiera, como dice Mario, ¿verdad? Es como, bueno, vamos a probar y a ver qué pasa, y pues está bien, ¿verdad? Pero no siempre se tiene que quitar un modo. Ya te hubieras dicho, quito el palo este feo. El panorama, Básicamente, ¿cómo estar al día con Java cada 6 meses? No es necesario estar al día cada 6 meses. Básicamente, lo que nosotros deberíamos de buscar es cuál es la versión que va a tener soporte. La LTS, en este caso la versión es la versión 11. Para todas nuestras aplicaciones de producción deberíamos estar en esa versión, y para cosas experimentales y para proyectos pequeños, o quisiéramos solo ver qué viene en Java, ahí es donde podemos irnos a Java 12, 13, 14, 15, donde la mayoría de cosas nuevas incluso están marcadas como experimentales. Uno tiene que venir y activar un flag en la JVM para que le deje utilizar esas cosas, pero no deberíamos de tratar de quedarnos al día cada 6 meses y tratar de llevarnos al Java 10, 11, 12, 13, 14 cada vez que sale, sino queríamos de estacionarnos en la versión LTS y tomar en cuenta que las otras versiones que estén en medio van a ser solo experimentales y son solo como para jugar, ver qué es lo que viene, pero no son para llevar algo a producción. Casi cualquier cosa que esté entre las versiones de en medio de Java, entre las LTS, van a ser todas experimentales, que por ejemplo de 13 a 14 pueden cambiar o pueden desaparecer, o en la 15 las van a cambiar radicalmente. Entonces nos quedamos en las LTS, jugamos con las de en medio, y el siguiente salto que debemos de dar es hasta la siguiente LTS, que si no estoy mal ahorita va a ser la 17, que es la que sale a finales del próximo año. Yo diría test. ¿Probar? No, o sea, que tengan test. A mí lo que me Es que ese es el tema. era tener test. Digamos, sí es un camino un poco complejo, principalmente si tienen módulos de Java EE con SOAP. Hay que jugar entre versiones de Java, versiones de Maven y compiladores. No hay mucha documentación para hacerlo. Yo lo logré hacer básicamente con prueba y error, leyendo listas de correo, leyendo posts, pero para tener como la tranquilidad de que sí va a funcionar, tests. Pero aún así el soporte de la comunidad no es muy poco para las nuevas versiones de Java 11, porque eso es lo que te topas cuando dicen que 1.8 todavía sigue siendo muy estable, y que no encuentras una documentación que te diga si no va a
a las nuevas versiones de Java 11? Yo diría que eso fue hace un año, pero hoy en día lo único que yo sé que no es compatible con 11 es perfecto. Y eso también porque muchos de los que estamos aquí nos alimentamos de eso, de que nos informamos, pero allá afuera en el internet no todos están sabiendo de eso, entonces dice como que pasarnos de la Java, de la versión 8 a la 11 es un cambio así como dice, bien radical. Y ese es un micrófono. Creo que esto nos abre a... Bueno, ¿nos vamos a brincar una pregunta a las 6? Compartir que, como dice Víctor, yo migré un proyecto que estaba ya uno algo así, era una vieja a Java 11, pero fue pura iniciativa también y fue puramente una cerveza, a eso sí me interesa, pero fue puramente prueba y error, o sea, como dice Víctor, fue prueba y error. Sí hay muchos que te indicaban algo, pero lo primero que uno se topa es ¿por qué me está pidiendo esto? Cabal era una comunicación a un servicio SOA. Entonces cabal me hacían falta todos esos módulos, ¿verdad? Que habían quitado a partir de la versión 9. Y uno le queda esa duda, ¿verdad? ¿Por qué ahorita no está esto acá? ¿Por qué me funcionaba aquí? Yo esperaba otro tipo de errores. Entonces al final sí hay documentación, eso lo hice hace como un año más o menos, y sí encontré documentación que decía que lo habían quitado, la oficial también, ¿verdad? Pero sí fue a prueba y error. Lo voy a quitar, probar a agregarlos en el POM, las dependencias. Y otra cosa que tenía que todo corría en Java 8 en producción, ¿verdad? Entonces había que considerar cómo hacer o tener un servicio con Java 11 y que los demás siguieran con Java 8. Yo creo que Mario tocó un tema importante y que pues a nosotros en la comunidad de Apache Tommy, pues obviamente una cosa es en qué vas a compilar y otra cosa es en qué vas a correr. Y lo de las pruebas también es otro tema, ¿verdad? Que a mí en lo personal me impactó mucho cuando destapé, en este caso, pues el application server de Apache Tommy y ver todas las pruebas que tienen, y eso no solo es de ese proyecto, es de la mayoría de proyectos open source, que en donde antes de o durante que se está desarrollando el nuevo feature, el nuevo método que ustedes están agregando para hacer X o Y funcionalidad, en el pull request o en aquel entonces era SVN, en el mismo commit va incluida las pruebas, que yo creo que es algo que nuestra naturaleza de desarrolladores, porque yo creía que era algo regional, pero no, o sea, es nuestra naturaleza que a veces no, en las pruebas las pensamos de último. Y no sé si han escuchado esto de Test Driven Development, que es primero estar pensando en cómo va a tronar tu software para poder después hacer. Y obviamente creo que ahora estamos en una etapa en donde si ya pasó con Java 6, cuando nadie se quería mover de Java 6, ahora está pasando con el tema de Java 8, las pruebas es un tema, y también comprender, que, como lo decía el esquema de Mario, es mucho más complejo, porque yo me imagino si quisieras tener un full set de pruebas automatizadas en tu CI para tener diferentes sistemas operativos, etcétera, o sea, prácticamente que las pruebas se convierten en otra empresa, otro proyecto que tenés que pensar hacer al momento de querer estar migrando. Sí, eso es bien complicado, porque solo por comentar experiencia propia. Por ejemplo, un día se me dio la brillante idea de cambiar de Wildfly 10 a Wildfly 14. Y todo funcionaba bien hasta que apareció un criterio y un query ahí medio extraño que en 10 funcionaba, pero en 14 no, o viceversa, no recuerdo cuál fue el tema. Si no funcionaba y si funcionaba no te estaba ayudando. Ajá, o sea, no me acuerdo cómo fue el tema. Creo que el criterio estaba bien, pero para la nueva versión de iFrame que no utilizaba en el 10. Pero lo chistoso del caso que ese error fue a las 12 del mediodía, en plena operación de la empresa. Y lo que pasó fue así, bueno, el primer cuchillazo que me tiró me lo logré esquivar. Y compilé, funcionó y todo, ya funcionaba en el 10. Ya después me reportaron otro error y ahí ya ese cuchillo se quedó directo aquí al corazón. Entonces le dije, mira, salgan todos, porque era un monolito, salgan todos. Hasta el edificio.
Quebrar la cosa queda roja. Simularlo y a configurar todo, o sea, subir Wi-Fi 14, configurar todo el sistema operativo, recompilar los servicios, subirlos y a cruzar los dedos. Ahí funcionó, pero dentro de eso ya, como dice María, ahí perdí 10 años de vida. ¿Dónde fue el incendio? No, acabo de salir Esas son cosas que uno le alegra la vida, pero sí en ese momento sí, bien complejo. Y es que las aplicaciones llegan a ser tan complejas de que uno no puede probar todos los componentes de la aplicación para darse cuenta de que esto va a fallar, ¿verdad? Entonces haces la migración y ya está en producción, te das cuenta de que había un componente que no funcionaba. Y ahí el problema era la versión de iWeb que utilizaban ambos servidores de aplicación, porque Wi-Fi 10 utilizaba el 4, mientras que el 14 ya utilizaba 5. Entonces ahí habían un par de cositas que no se hacían bien. Estaban deprecadas. Y si se dan cuenta, ya estaban deprecadas. La mayoría de temas de que desató este tema, el 4, no tocamos el tema de cómo aprendo los nuevos features. Lo mencionaste en cuanto a qué podemos experimentar, etcétera. Pero la preocupación general, y una vez más nos demuestra en el ámbito en que estamos más preocupados por todo el montón de código que ya está corriendo en Java. Que muy bonita el nuevo feature, pero tenemos que asegurar primero que está funcionando. Sí, yo siento que ese sí es un problema serio el cómo aprender nuevos features, porque Oracle solía mantener mucho el Java Tutorial, el Java E Tutorial, pero en el caso de Java E entiendo que lo donaron, entonces ahí no hay problema, pero en el caso del tutorial básico de Java, lo convirtieron en un tutorial Oracle y la dinámica de enseñanza no es la misma, porque es como te vas a los sitios de Oracle como te enseñarían cualquier otro producto de Oracle. Por el tutorial original, que era un tutorial feo, viejo y demás, pero que tenía la carnita, ¿no? Tenía estructurado bien Ajá, entonces vamos a aprender Java 11 libros. Y hay gente que se dedica a hacer libros de eso, pero yo no esperaría un tutorial como el que yo conocí originalmente de Java. O sea que sus fuentes de conocimiento para aprender las nuevas features son los libros. Es que eventualmente o sea, generalmente uno empieza a aprender en libros. Luego eso es como los libros tienen su tope y ya empiezas a aprender en tutoriales en internet. Esos eventualmente tienen su tope. Y para saber lo último, para serte franco, en los Jeffs, ahí es donde... En los Jeffs es donde uno ve, bueno, de esto se trata el cambio, o sea, pero es básicamente lo que el equipo de Java propuso para que así se programara, ¿no? Porque estuviera en un tutorial. Entonces lo que suele hacer la gente, la comunidad Java, que sí es bastante grande, es a partir de los Jeffs, experimenta y arma tutoriales, o eventualmente lo lleva un libro o un video. En español sí he encontrado, por ejemplo, el Mito Code sacó un buen tutorial de Java 11, Joe Days también lo hizo. Sí hay el material, solo que ya no es exclusivo de lo que saca ahora, por ejemplo. Y hay otras plataformas como Pluralsight, por ejemplo, que cada 15 días hay un nuevo curso de X o Y cosas, entonces uno va ahí buscando de dónde va. Las listas de correo también, solo que ahí hay que tener un poquito más de tiempo, que no vayan a creer que están viendo la novela en texto, ¿no? Pero... Chichica ahí alegando. Sí, entonces... ¿Por qué te he visto ahí? ¿Qué pregunta? Uno trae esas listas. Yo creo que con eso nos saltamos a la pregunta 6. ¿Vale la pena? Sí. Sí. O sea, el performance de la JVM es un poquito mejor. Eso ya, si te saltas a 11, implica que ya no te va a costar tanto saltarte a 12, 13, 14, 15, 16, 17, porque el mero túmulo ahí fue Java 9, con esa onda de los módulos. Ese fue el que... O sea, cuando apareció Java 9 fue que todas las bibliotecas eran de frente. Pero también los paquetes que se removieron en Java 11 también están teniendo todavía están creando un poco de fricción en ser una transición tan transparente en aplicaciones que ya tenían añales, están utilizando Corva, por ejemplo. No sé si alguien aquí está utilizando Corva con Java y ahora ya no viene en Java 11, entonces es algo que esa empresa o esa organización va a decir, miren, nos quedamos donde estamos. Sí, es que depende de dónde estés. Eso nos queda de elección porque hay muchos métodos que están deprecated, pero solo decimos, solo está la anotación y nos da un warning y lo dejamos. Resulta ser de que el túmulo en Java 9 fue porque nunca habían borrado nada que estuviera deprecated hasta Java 9.
No O sea, lo- había cosas que van casi 20 años de precate. Ajá, pero nos lo avisaron, teníamos warnings, teníamos las anotaciones y todo, y seguíamos utilizando un safe y seguíamos utilizando el precate. Entonces, hasta que de verdad dijeron, bueno, muchachos, ya hay que borrar algo, lo borraron. Ahí está el túmulo de por qué Java 9 fue tan polémico y tan complicado, porque nosotros decíamos, está el precate, pero funciona, vámonos. Entonces, ahora sí aprendimos de que no hay que usar lo que está en precate. Y muchas veces creemos que es nuestro código, pero también son las librerías, las dependencias, donde te tocó actualizar el proyecto de Maven o quitar a veces dependencias de las dependencias, uso otra dependencia. Hace poco hubo una publicación de O'Reilly que se llamaba Existen dos tipos de programadores, solo que uno lo reconocemos. Que decía básicamente que existen los programadores de la calle, que son los que hacen software productivo, que son buenos construyendo productos. Pero están los programadores de la plomería, los que se van a los frameworks a bajo nivel. Y eventualmente cuando un programador que se enfoca más en el valor, no en el código, que no digo que sea malo, solo que es diferente el rol que juegan, ahí es cuando se empiezan a topar por qué no funciona mi Tomcat que siempre funcionaba, por qué no funciona mi JavaFX y me dice que ya no viene en Java y siempre venía, ¿no? Entonces creo que tiene que haber como un poco más de difusión en cómo hacer una migración correcta y sobre todo de las experiencias, porque puede haber un montón de blog posts, pero hasta que ustedes no conocen a alguien que diga, no, si yo sí pude migrar de Java 8 a Java 11, ahí sí le van a creer. Pero por lo menos hoy ya dijeron, no, sí hay gente que pudo, yo tal vez probablemente sí lo haga. O sea, ya hubo gente que demostró que sí se puede hacer el salto. Eso. Y tachándose. Tachándose. Ok, creo que las 5 y las 7 van a amarrar. ¿Quién puso las 5? Yo. Pero lo estabas empezando con GraalVM, lo estabas empezando con lo de GraalVM y todo ese rol. Tal vez es un pequeño intro de GraalVM. ¿Quiénes saben qué es GraalVM? Es que hace como 2 años Oracle sacó, bueno, sí, 2 años, Oracle sacó de sus Oracle Labs un nuevo proyecto que es GraalVM, que entre sus promesas es soportar o dar una máquina virtual para distintos lenguajes de programación. Entonces, así como soporta todos los lenguajes de la JVM, tiene un relativo buen soporte para Python, muy buen soporte para JavaScript y pueden agregar lenguajes siempre y cuando puedan hacer un árbol AST, que es un árbol de compiladores. Entonces, si su lenguaje es capaz de tener una AST, corre GraalVM. Pero la cosa por la cual se hizo más popular no fue por eso, sino porque tiene un nuevo modo de compilación que toma su código en Java, lo compila a ejecutables nativos en el sistema operativo, pero solo funciona para Linux y Mac. Entonces ustedes código en Java que ya tengan, en lugar de correr en una JVM, puede correr como un ejecutable nativo de Linux o de Mac. Entonces, es otro rollo. Entonces los frameworks nuevos, así como Micron o Quarkus, se empezaron a ser populares porque ya compilan para GraalVM y ya corren en modo nativo. Pero entonces, digamos, en los experimentos que yo he hecho, sí, o sea, pasan de arrancar un microservicio en 1 o 2 segundos a, qué sé yo, milésimos de segundo. O sea, es una cosa que uno le da ¡prum! Y ya está corriendo. Entonces, pues aparte lo veo bueno. No es tan bueno en performance porque sí he visto comparaciones, pero por si alguien lo ha usado o ha escrito más código para Graal, ¿qué problemas ha encontrado? Yo realmente he hecho cosas pequeñas, utilerías o scripts que tradicionalmente haría en otro lenguaje, los empecé a hacer en Java solo para divertirme porque estaba aburrido, pero sí funcionan y sí compilan en nativo. Digamos, yo he hecho experimentos igual de compilar a nativo con GraalVM, pero algo que me preocupa de cierta manera es en el performance. Arranca muy rápido, arranca muy bonito, pero en una aplicación Java tradicional, la máquina virtual hace tanto optimizaciones como desoptimizaciones. Hay veces que la máquina virtual puede venir y dice, este código lo vamos a convertir a código nativo porque se está utilizando bastante. Lo convierte a código nativo, nuestra aplicación, conforme más tiempo lleva corriendo la máquina virtual, va corriendo más rápido, pero también encuentra a veces de que esto lo había convertido internamente cuando lo compilé en un ciclo, pero por la forma en que está hecho lo va a convertir mejor a saltos, como decíamos en Assembly. Toda esa parte de optimización y desoptimización ya no la tendríamos con GraalVM, entonces me preocupa un poco a la larga qué tal va a ser el performance de la aplicación. Siento que en el mejor de los casos pues el performance va a quedar así plano,
pero en el peor de los casos podría ser un performance que se pueda ir degradando conforme pasaba el tiempo. Pero eso creo que es muy reciente, Quarkus, GraalVM y todo el asunto, como para tener resultados muy concisos ahorita de qué es lo que pasa a lo largo del tiempo con las aplicaciones. Pero sí les sé decir que es impresionante ver que una aplicación que arrancaba en 1, 2, 3 segundos ahora arranca en 15 milisegundos, cosas por el estilo. Que usaba 100 megas de RAM y ahorita utiliza 15. Entonces sí sería poner la balanza y hacer una muy buena prueba ya a lo largo del tiempo y ver si vale la pena hacer la precompilación a nativa por el arranque, sacrificando el tema de optimización y desoptimización que hace la máquina virtual. Yo ya tendría comentario con el serverless. Para quien ha usado serverless, uno de los problemas más yucas de Java en serverless es precisamente la velocidad de arranque. Porque serverless lo que cobra es tiempo de ejecución. Entonces, si sus funciones caen a estado frío, eso implica que hasta que la vuelva a llamar un cliente se va a volver a invocar, por lo cual tiene que arrancar la VM, tiene que verificar el bytecode, luego se tiene que lanzar el runtime y solo después es que lanza su código. Entonces, y ustedes van a empezar a ver un montón de comentarios porque la gente no usa Java en serverless, es precisamente por ese tipo de cosas, que ahí cada segundo cuenta. Pues la otra opción sería, bueno, dejemos algo haciendo ping para que esté el servicio siempre activo. Ahí les van a cobrar como si tuviera algún servidor, incluso más caro. Yo creo que la única buena práctica que hay hasta el momento de si quieren tomar el camino serverless con Java es usen algo que compile a nativo, porque eso sí arranca muy rápido. O sea, uno que viene de Java y estaba más en Java que en otros lenguajes se asusta cuando mira que ya levantó. Y eso es lo que uno espera de una función en serverless. Entonces, si a mí me tocara en este momento hacer algo en serverless, yo sí me voy por Micronaut o por Quarkus, más que todo por dinero, porque arranca rápido, son los modelos de programación que conozco, y ya resolvieron el problema que yo he visto en Graal, que es reflection. Entonces, cuando algo tiene reflection, yo quise hacer algo a mano y me rendí porque tenía otras cosas que hacer, pero vi que era muy difícil configurar a mano reflection en Graal nativo. En cambio, esos frameworks como Micronaut o Quarkus ya resolvieron ese problema. Entonces, si pretenden correr algo en serverless, sí les diría, vean ese lado, porque si no, la billetera les va a doler. Y en ese caso ya no tendrían la preocupación de lo que acabo de exponer de qué pasa con el performance a largo tiempo, porque en teoría las funciones serverless están hechas para vivir y morir en cuestión de segundos. Entonces ya tampoco, si fuera una función tradicional en la máquina virtual, tampoco aprovecharían el tema de la optimización, desoptimización, porque son funciones que viven y mueren muy muy rápido. Entonces sí, concuerdo con Víctor de que si van al lado de serverless, den un vistazo a Micronaut y a Quarkus con la máquina de GraalVM compilando hacia nativo. Yo personalmente una función serverless, o tengo algo en producción en serverless con AWS, y cabal cuando me tuve que decidir, más o menos hace como 1 año y medio, algo por el estilo. O sea, eso era lo que me detuvo, que me gustaba así bastante, ¿no? Pero tuve que decidir irme por Node, por eso mismo, porque sí, o sea, había una gran diferencia entre que levantara mi función serverless con Java a hacerla con Node, ¿verdad? Y básicamente eso fue, pero lo que sí he sabido es que cada nube ha ido mejorando el performance del funcionamiento de Java a nivel de serverless. Hace como 1 año y medio con Roberto Cortés hicimos una presentación en CodeOne de experimentar con GraalVM, pero la parte de, en ese entonces Quarkus todavía no era Quarkus, Micronaut no tenía el soporte integrado ahora como lo tiene con GraalVM, pero sí, o sea, sabíamos de que GraalVM era un proyecto que venía ganando auge, tenía lo de compilar nativo, pero el enfoque que le dimos a la charla al inicio, o sea, más del 70% de la charla es la interoperabilidad que ofrece. ¿A qué me refiero con eso? Que ustedes pueden llamar desde Java rutinas que están escritas en R, en Python, JavaScript. Entonces, lastimosamente, pues esa charla creo que todavía no está grabada en YouTube. La hemos dado 2 veces ya. Él la ha dado en Europa otras veces. Pero sí están los diapositivas. Ustedes buscan ahí, busquen Java Microprofile, porque fue un fiambre, ¿verdad? Fue Microprofile, cómo Roberto integró
como decía Víctor, con el tema del problema de reflection, configuró tuvo que dar como un archivo de descripción para que GraalVM pudiera utilizar librerías de microprofile para poder hacer microprofile config, pero en realidad lo que estaba leyendo microprofile config se lo pasaba a una función de Python y eso ya nos lo retornaba a Java. Es un experimento lo que hicimos, pero vamos a que GraalVM cada vez promete más en cuanto a la interoperabilidad, y como la cereza al pastel está el tema de lo de que compila nativo. El tema con esto es de que siempre la desinformación nos afecta, porque uno de los grandes temas que se tocaron el año pasado en Codebang y que las personas de GraalVM estuvieron, pero en cada desconferencia, en cada mesa de discusión, era de que si GraalVM era un fork de la JVM, etcétera, etcétera. Entonces creía yo que ya han tratado de poner esto más en contexto, y pues si GraalVM, lean los posts, lean cómo es que está por dentro para comprender que en realidad no es un fork de la JVM, pero que al mismo tiempo cuando nos vamos y empezamos a utilizar Quarkus nos vamos a dar cuenta que muchas cosas que estamos acostumbrados a hacer en Java Enterprise o en Jakarta pues ahora todavía no está implementado en Quarkus. O sea, Quarkus por ejemplo no utiliza Wheel, que es la implementación de referencia para CDI, sino que ellos crearon otro, y el por qué no me lo sé de primera mano, pero obviamente ya cuando uno está intentando hacer algo en Quarkus que estaban acostumbrados a hacerlo en CDI, en Java Enterprise, se topa que hay algunas cosas que todavía no están terminadas de cuajar en Quarkus. Entonces depende del caso de uso, pero solo para complementar ahí, y no trabajo para Conserva, pero tengo bastante de eso. Creo que va a ser la última. ¿Cómo funciona el soporte de Java a partir del cambio de licencia? Yo había el año pasado hace un año, no, pero el año pasado algo irónico, porque esa charla la tuvimos en un febrero del 2019. En el 2019, en septiembre, me llama Ali y me dice: mira vos, fíjate que tengo un problema, porque ahora como Java 8 después de Java 8 Java ya no es gratis, es pagado. ¿Qué voy a hacer con estas cosas? Tenía un proyecto. Entonces, lástima que no grabamos esa charla, mira vos. No, sí se grabó. Sí se grabó. Sí, pero está grabada, de hecho, la vamos a volver a publicar. Sí, hay que difundir eso. Suena duda Lipa en el fondo, porque no tenía micrófono. Pero la versión corta sería... Java sigue siendo libre, porque si entre las pocas cosas que hizo Son cuando estaba agonizando, creo que una de las buenas fue liberar Java. ¿Cómo funciona el esquema de soporte? Si ustedes tienen un producto de Oracle, entiéndanse WebLogic, Coherence, RP, cualquier cosa que lleve el sello Oracle, ahí ustedes están obligados a usar el Java de Oracle y eventualmente a pagar el soporte, que generalmente viene incluido en la aplicación que ustedes utilizan. El soporte como tal no es tan caro, vale $35 por core. Depende de sus entornos, ya si tienen 100 cores ya estamos hablando de un montón de dinero, pero vale $35 por core al mes. Pero si no, están obligados por contrato a usar el Java de Oracle, y si no quieren pagar, siempre está la opción de utilizar un Java de terceros, que cuando se dio ese cambio de licencia, todos teníamos como de referencia el Java de Oracle. Ahorita tenemos al Java de Amazon, al Java de Azure Systems, al Java de Red Hat, que de hecho si ustedes tenían contrato con algo de Red Hat, ya estaban obligados a usar el Java de Red Hat, no el de Oracle. Y todos ellos tienen versiones disponibles de largo plazo, de soporte extendido para usarlos. Entonces, yo no veo mal lo que Oracle cobre, creo que es una empresa que hace negocio. Es el mayor committer de la JVM todavía, entonces tienen que hacer dinero. Funciona, pero sí existe como la opción de usen los otros Javas. Y como algo que no se dice mucho de eso, porque Oracle siempre es el malo, todos ubicamos a Oracle como el malo o el caro, es que antes de hacer eso habían cosas de la JVM que todavía eran código cerrado y ellos las liberaron, así como bueno, vamos a cambiar las reglas del juego, lo éticamente posible que podemos hacer es liberar ya todo, y todo el código. Básicamente ustedes usan el Java de Amazon, es el código que usa Oracle más parches de Amazon.
Si usan IntelliJ, por ejemplo, usa la JDK de Ibérica, que es el mismo código que usa Oracle más parches de Ibérica, y cada empresa tiene diferentes esquemas de soporte si así lo desean. Entonces, sigue siendo gratis, escojan su Java de acuerdo a su necesidad, no están obligados a pagarle a Oracle, tampoco a Red Hat, tampoco a SAP, a menos que tengan un contrato. Si por ejemplo van a correr un servidor con SAP Enterprise o SAP Business One, SAP corre sobre NetWeaver, que es un servidor de SAP, que a su vez corre sobre la JVM de SAP, y solo les dan soporte si corre sobre SAP. IBM es lo mismo, si van a correr Westfair, corren sobre la JVM de IBM, que a la larga no hay tanta diferencia en cómo lo programan, y si lo que quieren es, qué sé yo, lanzar su propio startup, probablemente van a usar la versión Java que venga en su Linux o que se pueda instalar libremente en Windows. Eso sería como el resumen de la charla del año pasado. Sí, tal vez solo agregar de que ahora que hay tantos sabores de Java que siempre han estado, pero nunca nos hemos fijado en ellos porque no había necesidad. ¿Cómo van a escoger qué sabor de Java van a utilizar? Si tienen productos de Oracle, lo más seguro es de que ya estén pagando el soporte de Oracle, pero utilicen la de Oracle. Si van a correr algo sobre AWS, lo más sano es que utilicen correcto porque tiene optimizaciones para la infraestructura de AWS. Si van a correr un producto de IBM, pues utilicen la JVM de IBM porque posiblemente ya estén pagando el soporte de la JVM de IBM. Espero que no se lo hagan. Y si no están en eso, pues hay varios Javas, por así decirlo, que tienen modelos de licenciamiento bastante flexibles. Por ejemplo, en mi caso yo utilizo la de Azure System, que es Zul, que es básicamente lo que estamos acostumbrados con Oracle, es gratis hasta que ustedes necesiten soporte, y si necesitan soporte, pues pagan su soporte a Azure Systems y los dan. Entonces sí hay bastante para dónde elegir y sí tienen como que razones de peso para elegir cada una, más que todo por infraestructura o por licenciamientos que ya estén pagando actualmente. Yo, por ejemplo, llevo más o menos como 8 o 9 años poniendo aplicaciones Java en producción con la JVM de Red Hat, porque suelo utilizar mucho Red Hat Enterprise Linux o CentOS. Me ha fallado una vez con un bug que ya habían parchado la gente de Red Hat, entonces fue más o menos como lo que dijo Mario, cuando parcharon el bug resulta que el comportamiento siempre estuvo mal, lo compusieron. Pero de ahí usar hotspot en producción generalmente es algo que la gente piensa como si vas a usar Java en producción, usa el de Oracle. Nunca ha sido obligatorio desde hace un montón de años, a menos que sea por contrato o porque usaron una característica muy específica de Java 6, quieren seguir en Java 6 que solo estaba en el Java 6 de Oracle, que suele ser como el esquema donde dice, bueno, sí, quédate en hotspot, pero o sea, Java 6 ya ni siquiera tiene soporte, ahí estás a tu suerte. Buena suerte, bueno. Eso pasa. 10 minutos. La más fácil de responder, la 10. Vamos a ver. ¿Qué pasó? Versión corta, el año pasado hubo no sé si fue el año pasado, hace 2 años hubo un estudio de, no solo fue en Java, fue en un montón de lenguajes de programación de qué tan difícil era inyectar código malicioso dentro de Node, por ejemplo, o dentro de Java, y cada uno presentó sus propios problemas. El problema en Java es que como los repositorios de paquetes existen desde los 90s, en los 90s usar HTTPS no era tan difundido como ahora, que ahora uno pone un certificado Let's Encrypt y ya estuvo. Antes era tenías que validarte con VeriSign y transmitir en HTTPS cuesta más CPU porque teníamos CPUs lentos. Entonces, cuando Maven nació, siempre nació con la opción de soportamos HTTP y HTTPS. Básicamente es así como en cualquier sitio les pueden hacer ataque man in the middle con HTTP, con Maven también se podía. Entonces, si logran, digámoslo así, entrar dentro de su red, es relativamente fácil hacer un ataque por DNS para que en lugar de llegar a Maven Central llegaran a su compu y se bajaran un JAS malicioso. La solución era usar HTTPS, que tiene soporte desde hace muchos años, pero lo que en realidad pasó fue hasta aquí llegó el HTTP. De aquí en adelante todos los populares que tienen repositorios en Maven dijeron ya solo vamos a soportar HTTPS. Eso suele ser más un problema si ustedes apuntaban con la URL directa a los repositorios en Maven, si no van a notar que no cambió. O si por ejemplo tienen repositorios a lo interno que estaban apuntando vía HTTP, tienen que actualizar todos sus repositorios, si no van a notar que ya no descarga artefactos de Maven. A la larga pueden tener 2 escenarios, solo le ponen HTTPS en lugar de HTTP y no funciona.
Pero si por alguna razón utilizaron algún artefacto oscuro de, qué sé yo, un desarrollador argentino que puso su servidor en HTTP y solo HTTP, ese sí es problema, pero ahí probablemente su problema no sea HTTP, sino que usaron una dependencia muy extraña que no sé por qué lo usaron, pero eso me pasó a mí, que no me recuerdo por qué lo había usado, pero al final la quitaste, siguió funcionando todo. Entonces no va a pasar a HTTP, se puede quitarla. Pero eso fue lo que pasó. Lo más raro de utilizar esa dependencia rara es algo que me pasó con una dependencia de Android. Era para utilizar impresoras POS de las de Toshiba. Y él tenía una librería que me la encontré en GitHub, así cuando uno googlea. Bueno, la descargué, lo utilicé, tenía un bug, le escribí, me lo compuso y le mandé unos $1 para su café. Eso fue como en el 2016. En el 2017, por azar del destino, me lo encontré en Pana. Y era un sujeto peruano que tenía la librería X de Toshiba. Pues así fue bien raro que un año lo googleé, lo encontré, le di $10 para su café. Y un año después me lo encontré tomando allá en Pana. Se me pasó algo parecido, no relacionado con Java, pero sí con una dependencia de Spotify en Linux. Y cuando revisé quién era el que arreglaba la cosa, era un cuate de Shell. Lo escribí por Facebook. Mira, hay un problema con el framework de Spotify, lo puedes arreglar. Váyame, y a los 2 días lo había arreglado. Pero eso se llama soporte personalizado. Soporte personalizado. Conclusión, no usen dependencias raras O trata de manera de no usarlas. Y si ya lo tienen HTTP, pónganlo HTTPS que debería funcionar. Hasta donde recuerdo actualizó Central, Red Hat, Pivotal, la mayoría dijeron ya, nos alineamos todos y vamos todos. Y el Central de Bus también actualizado. Eso. Las 10, 5 minutos y hacemos el sorteo. Dice que vinieron por su licencia de $500. Pero ahí sí lo para que puedan utilizar Kotlin en el backend. Por un año. ¿La 10? No, la 9. La 9. Yo fui el que propuse el tema. Sí, sí el panorama es. Bueno, es que este es un montón de información. Oracle dona en el 2017 Java Enterprise a la Fundación Eclipse. ¿Sí? Java Enterprise, no Java S, Java Enterprise. Cuando eso pasa, un año antes, ya varias empresas crean Microprofile, que es microservices para arquitecturas Java, que no es que competía, al principio nunca fue competir contra Java Enterprise, sino que acoplarse a Java Enterprise en este concepto de sandbox para ofrecer cosas más rápidas, orientadas a microservicios, etcétera, Cloud Native. Entonces, la Fundación Eclipse en el 2018 se encuentra con un señor de 20 y pico de años que es Java Enterprise, que ahora está bajo su organización como un proyecto bajo UI4J, es como el proyecto padre. Y por el otro lado, un año anterior se le agregó el patojo rebelde de 2 años y medio, que es Microprofile. Entonces, actualmente hay un debate en las comunidades de que si Microprofile, ¿por qué no pasa a ser un grupo de trabajo conjunto? O sea, ahorita E4J y Jakarta E tienen un grupo de trabajo en el cual está Red Hat, está Oracle, está Tommy Drive, Payara, etcétera. Y por el otro lado, Microprofile, que Jorge les puede hablar bastante del tema, pues no tiene una estructura así definida como un grupo de trabajo bajo la Fundación Eclipse, pero eso no ha impedido que pueda trabajar como un proyecto open source y exitoso en los últimos 3 años. Entonces, el tema que se está discutiendo ahorita es si se crea un grupo de trabajo en el cual estén ambos proyectos o si Microprofile debería pasar a ser parte de Jakarta E. Mi comentario va orientado a que muchas personas lo ven como que si fueran Spring versus Java Enterprise, Jakarta E, pero en realidad están del mismo bando, por así decirlo, pero el proceso de release, el proceso de las especificaciones, etcétera, las reuniones que se tienen semanalmente con el Working Group de Jakarta E está orientado ahorita a sacar Jakarta E9, mientras que Microprofile por su lado pues sigue quedando con cada una de las especificaciones. Hay muchas opiniones al respecto. Si están interesados en qué va a pasar en eso, pues hay llamadas
cada 2 semanas, Cada los 2 martes. Ahorita toca la próxima. Que es un Google Hangout en el que ustedes, un Zoom, en el que ustedes pueden agregarse. Hay un Google Docs en donde ustedes anotan quiénes son, etcétera. Ustedes pueden informarse como si nunca han asistido y poco a poco pues tener un criterio para poder decir, ok, estoy de acuerdo o no con que MicroProfile se una a Jakarta. Sí, digamos, personalmente yo como he visto a MicroProfile siempre ha sido como unas extensiones extras a Jakarta E. Ya está el Jakarta E, Java E que nosotros conocemos y funciona. MicroProfile lo que viene es a complementar con ciertas APIs para cosas que Jakarta E aún no tiene o que en su momento se pensó que no tendrían que ser parte de Jakarta E. Digamos, en el caso de microservicios, MicroProfile vino a agregar algunos temas como seguridad, fault tolerance, pricing distribuido, documentación automática, etcétera, etcétera. Entonces, a mi opinión personal, yo dejaría MicroProfile como un proyecto separado que evolucione y haga release a su ritmo. La estructura incluso es bastante diferente porque es una estructura bastante plana, no es como que tengamos jefes, subjefes y los encargados de aquí a allá, es una estructura bastante plana. Y que pues Jakarta E siga funcionando como el estándar y como el framework robusto y cuidadoso que ha estado siempre, y MicroProfile siempre venga y termine complementando todo lo que aún no está en Jakarta E hacia MicroProfile. Posiblemente en el futuro, puede que pase eventualmente, algunas API de MicroProfile puedan llegar a ser parte de Jakarta E. Entonces, para mí MicroProfile es como una incubadora de features que son production ready y que vienen a complementar lo que ha sido o lo que es Jakarta E. El tema es que el ciclo... O sea, yo lo único miedo que tengo es eso, de que sigan separados, es que lo domine IBM. ¿Cuál? MicroProfile. ¿Por qué? Porque yo he visto que, por ejemplo, en las listas de Jakarta E se suele apreciar un poco más el consenso. En cambio, MicroProfile es más call to action, que está bien porque salen rápido los features, pero quienes tienen dinero de los que están así como más adentro de MicroProfile es IBM, o sea, que está el Open Liberty y Red Hat, que al final los dos son IBM. Ahora son IBM, que eso cuando nació MicroProfile no existía. No, porque yo recuerdo que la afirmación de Oracle fue: nosotros no nos vamos a meter, o sea, sí podemos implementar los estándares, pero no vamos a colaborar hasta que no haya un proceso claro de cómo va a darse la propiedad intelectual, cómo va a fluir la propiedad intelectual de Oracle a MicroProfile, que según sé, en Jakarta E hay como un proceso más estructurado. Eso es mi único detalle, que siento que necesitamos otra empresa igual de grandota que balancee un poco más las cosas. Sí, es que nos enteremos. Al final podemos, eso es para una charla completa, otro podcast completo, como quieran llamar. Pero el punto 9 al final lo que yo les los motivaría a documentarse a qué está pasando, porque de esto puede definir mucho de lo que venga después a pasar con Jakarta. Básicamente es como lo que mencionaba Víctor de los desarrolladores de producto y los de que sí nos metemos a ver qué está pasando en la plomería. Entonces, por lo general nosotros somos, digamos, Java Enterprise, MicroProfile, Spring o lo que sea, no nos interesa cómo, por qué ni nada, sino que funciona. Pero este tema en específico sí es algo que va a definir el futuro próximo de Jakarta E, entonces sí sería bueno que nos documentemos y ya que las puertas están abiertas, pues ingresemos a las llamadas y todo el asunto. Las llamadas son bastante abiertas, ustedes pueden llegar a opinar, su opinión sí se toma en cuenta. Ustedes dicen, miren, hay tal API que en MicroProfile tiene un problema porque pasa esto, el caso de uso es así, así, así. Si los escuchan, las empresas se ponen las pilas y todo, y si es un issue, lo llegan a corregir. Entonces sí los invitaríamos a que se involucren un poquito más en el tema, al menos en este tema de Jakarta E y MicroProfile. Pasamos al cierre. Conclusión. Ya es bueno. Gracias por asistir. Gracias por asistir la primera. Pero no fueron preguntas interesantes porque uno aprende bastante. O sea, yo aprendí cosas hoy. Sí. Aprendí que los impuestos todavía corren en Java. Eso es bueno. Te dio pagar tus impuestos. Sí, cuando pago mis impuestos lo pago en una JVM. Eso está bueno. No, pues en general, para esto creo que sí unas reuniones de Bateyuk, porque cada quien trabaja cosas diferentes, en industrias diferentes. Gente que trabaja en banca, están trabajando en Starbucks, trabajan directo en la plomería. Entonces creo que al final, así como es software, es muy grande, el mundo de Java en general es demasiado grande para saberlo todo. Entonces, a mí por eso me gustan las reuniones de Job, que rápido aprendo cosas, o por lo menos quedo con una idea de qué debería hacer lo siguiente. A ver.
Entonces, primero si necesitan justificar un proyecto, ya pueden decir, ay, la SAT paga. No lo den tanto. No, al final, sí, yo siempre he dicho que el crear espacios de discusión, espacios de opiniones es importante porque hoy ustedes se ahorraron y yo también me ahorré a estar al tanto de un montón de temas, en estar googleando, que me cuenten que ahora Michael Profile va a matar a Yakarta, que alguien les venga a decir en una entrevista que ya está muerto. Se puede mirar de Java 4. Sí, hoy aprendí que alguien puede mirar de Java 4.